versículo 7 dice: porque si el árbol fuere cortado, aún quedará de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, y hará copa como planta nueva. Amén. Oremos al Señor y le pedimos al Señor que nos hable una vez más en esta mañana. Amén. Soberano Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra, Señor. Estamos agradecidos por tu bondad en este día de acción de gracias, Señor. Estamos agradecidos por tu misericordia, por tu gracia. Señor, y rogamos en esta mañana que tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestro corazón hoy para que podamos entender tu palabra, para que podamos comprender tu palabra, Señor. Queremos, Señor, tener una nueva experiencia contigo, queremos sentir tu presencia, queremos saber tu propósito, Señor. Y te pido de manera especial, Señor, para que podamos comprender hoy la verdad de tu palabra y que podamos entender, Señor, tu propósito en nuestras vidas. Háblanos, Señor, de manera especial. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Estén cómodos, hermanos. Estén cómodos un momento. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Venimos estudiando, espérenme, le bajo un poquito. Listo. Al primero. Seguimos estudiando la palabra de Dios. Hemos venido estudiando acerca del plan de salvación, las doctrinas de la salvación. Y hoy vamos a hablar acerca del bautismo. Vamos a hablar acerca del bautismo. Hay muchas ideas por ahí afuera acerca del bautismo. En nuestro mundo de hoy, en la sociedad de afuera, todos tienen una idea del bautismo, todos tienen un pensamiento, algo que creen acerca del bautismo. Algunas ideas de esas, por supuesto, se salen de los principios bíblicos, se salen de lo que dice la palabra de Dios, como por ejemplo la tradición de que los bebés deben ser bautizados. Eso es una tradición y se sale de lo que es bíblico, ya lo vamos a ver. Hubo un momento de la historia donde el bautismo de los niños se convirtió como en una norma, convirtió en algo que se debía hacer sí o sí. Pero no siempre fue así. En algún momento que metieron eso en la tradición y se instaló en la costumbre de las personas. Pero la Biblia dice que la Biblia nos muestra en el libro de Hechos, donde comienzan los primeros creyentes, los primeros hermanos, la primera iglesia en sus primeros años, y nos muestra que los hermanos eran bautizados después de creer y después de arrepentirse. Los hermanos se bautizaban después de creer y después de dar fruto de arrepentimiento. Y dice la Biblia además que se bautizaban por inmersión, es decir, que eran sumergidos completamente en el agua. Eran sumergidos completamente en el agua. Después de creer y de arrepentirse, ese bautismo se realizaba en el nombre del Señor Jesús. Así que eso fue lo que se practicó al comienzo de la iglesia, fue lo que practicaron los primeros hermanos, fue lo que hicieron allá los primeros hermanos. Y hay registros de que esa práctica, ese tipo de bautismo, ese modelo del bautismo, se practicó durante cientos de años. Se bautizaban después de arrepentirse y se sumergían completamente en el agua. Pero a medida que pasó el tiempo, a medida que fue pasando los años, los hombres comenzaron a meter sus ideas, la filosofía comenzó a meter sus ideas y comenzó a meterse en la iglesia y empezaron a adoptar una fórmula de bautismo diferente a la que Dios había establecido en la Biblia. Comenzaron a adoptar una fórmula de bautismo trinitaria en los niños, que no era por inmersión. De hecho, cuando empiezan a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en ese momento todavía practicaban el bautismo en adultos nada más y lo hacían por inmersión completamente. Pero con el pasar del tiempo y con el pasar de los años, hicieron un cambio y de repente empezaron a bautizar bebés también, empezaron a bautizar los niños. Y es entendible que también la forma de bautizar haya sido diferente, ¿no? Porque sumergir a un bebé en el agua pues es un poco complicado, ¿no? Y es hasta incómodo, ¿no? Pero de hecho hay tradiciones, hay denominaciones hoy que todavía practican ese tipo de bautismo, inmersión en los bebés. Así que empezaron a realizarlo, el bautismo lo empezaron a realizar por aspersión. ¿Qué es lo que hacen? Le colocan un chorrito de agua, rocían agua sobre el bebé y se dice que de esa manera ya está bautizado. Por aquella época también
Cambiaron el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, que era lo que Dios había dicho, lo que el Señor Jesús había establecido, y empezaron a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además, hay algunas posturas, algunas ideas también de hombres, de personas, que sostienen que el bautismo no es necesario. Hay algunas ideas de esas que no es necesario, que no es algo necesario para la salvación del alma, que es un protocolo nada más. Pero lo que quiero en esta mañana es que nos ciñamos a la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, lo que dice la Biblia al respecto, lo que quiere el Señor al respecto. Porque creo que todos creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cierto? Creemos que esa es la voluntad de Dios. Y es importante que creamos y que practiquemos lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña, lo que el Señor estableció en su palabra y no dejarnos guiar y no alinearnos con tradiciones de hombres, con tradiciones de personas, no alinearnos con lo que piensa una persona, sino alinearnos con lo que dice la palabra de Dios, con lo que dice la Biblia. Así que quiero que nos guiemos a través de la palabra de Dios y solo a través de la palabra de Dios. Vea lo que dice un salmo, dice, para siempre, el Salmo 119, 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, es decir, que la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no se acomoda a las ideas de las personas, la palabra de Dios no se acomoda a las tradiciones de las personas, la palabra de Dios no se acomoda a nuestras costumbres, no se acomoda a lo que yo quiero, a lo que me conviene a mí. No sucede de esa manera. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Es permanente, es constante. Entonces, cuando la tradición del hombre, cuando las costumbres de las personas contradicen la enseñanza de la palabra de Dios, yo creo que debemos desechar la tradición, desechar las costumbres, hacer a un lado lo que creemos, lo que pensamos, lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, porque no se alinea, no se acomoda, no se ajusta a la palabra de Dios. No está de acuerdo con la palabra de Dios. Dice otro versículo en el Salmo 19:7, dice, la ley de Jehová es perfecta, es decir, la palabra del Señor. Es decir, la palabra de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es decir, dice que la ley de Jehová es perfecta, la palabra de Dios es perfecta. Es decir, que la palabra de Dios no necesita que se le añada, no necesita que se le agregue algo, no necesita que le ayuden a la palabra de Dios. No necesita la palabra de Dios ayuda externa, porque la palabra de Dios es perfecta, es completa, es permanente, no cambia. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y quiero que abramos la palabra de Dios en Juan capítulo 3. Abra su palabra, abra su Biblia. En Juan, Evangelio de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Dice el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Así que empieza hablándonos de un hombre, Nicodemo, que era un principal entre los religiosos de la época, y él viene al Señor Jesús de noche y le, hace le empieza a hacer preguntas, cuestionamientos. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. Y en el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua no puede ver el reino de Dios. ¿Qué dice el versículo 3? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Y Nicodemo queda un poco confundido, es como que no entiende muy bien lo que le está diciendo el Señor. Y el versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y así que el Señor le aclara un poco lo que le está diciendo en el versículo 5. Dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora quiero que vayamos a Marcos, Marcos capítulo 16, Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 16, vamos a leer el versículo 15 y 16. Alguien que me ayude a leerlo, versículo 15 y 16. Y les digo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las criaturas. Y el 16. A ver, 16, 15, ¿sí? Sí, y el versículo 16 también. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que cree, gracias hermano. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y lo que el Señor Jesús está diciendo ahí es que el que cree y es bautizado va a ser salvo, y el que no cree es condenado. Es sencillo ese versículo, pero esas palabras son directamente del Señor Jesús, las está diciendo directamente el Señor Jesús. El que no nace del agua, dice en primer lugar, el que no nace del agua, ese bautismo o sin bautismo no puede entrar en el reino de Dios, es lo que está diciendo ahí. Y ahora dice, el que cree y es bautizado será salvo. Ahí está diciendo en las dos partes que leímos, está diciendo lo mismo con diferentes palabras. El bautismo es para salvación, el bautismo es para entrar en el reino de Dios. Así que eso es una cláusula que no se puede evadir, es una cláusula que no podemos saltar, es un paso que no podemos saltarnos. Y por eso quiero que miremos las palabras de las Escrituras, porque la salvación, hermano, al entrar en el reino de Dios, la salvación no viene por lo que yo creo, no viene por lo que yo pienso, no viene por mis ideas, no viene por creer a mi manera, no viene por... Muchas personas piensan de esa manera, es que yo creo en Dios a mi manera, yo amo a Dios a mi manera, yo respeto a Dios y creo en las cosas de Dios, pero a mi manera. Pero no se trata de lo que creemos nosotros, no se trata de hacerlo a nuestra manera, sino que la salvación tiene que ver con creer y obedecer en la palabra de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no nace del agua no puede entrar en el reino de Dios. Y por eso el texto que leímos al principio es una imagen muy hermosa. Me encantó esa imagen que habla acerca de un árbol en Job capítulo 14. Si quiere abrámoslo otra vez. Job capítulo 14. Job capítulo 14. Versículos 7 al 9, dice, porque si el árbol fuere cortado, imagínese usted, hágase esa imagen en su mente, si un árbol es cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, dice, al percibir el agua, ¿qué pasará? Reverdecerá y hará copa como planta nueva. Así que ese es el secreto del agua, es el poder del agua, es el poder de las aguas del bautismo, es el poder de ser bautizado. Dice, no importa la condición de una persona, no importa qué tan seca esté su vida, no importa qué tan destrozada esté, no importa qué tan destrozada esté por el pecado, dice que al percibir el agua, al percibir las aguas del bautismo, al pasar por las aguas del bautismo, lo que estaba muerto vuelve a tener esperanza. Al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. No importa qué tan magullado esté, no importa qué tan destrozado esté, no importa qué tan golpeado esté, hermano, todo lo que estaba atado al pecado, todo lo que estaba destruido por el pecado, todo lo que estaba arrinconado por el pecado, dice la palabra de Dios, que al percibir el agua del bautismo reverdecerá y volverá a tener vida y vida en abundancia. Eso es lo que nos dice ese versículo. En el Antiguo Testamento, Dios hablaba, vean que Dios hablaba a través de sombras o de ilustraciones. Les he comentado en otras ocasiones de que todo el Antiguo Testamento es sombra o era una ilustración de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Era una imagen de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Una sombra puede ser una representación muy fiel, es una representación muy fiel de lo que hay detrás.
de lo que está pasando detrás. Vea que hace poquito vi en las noticias que hubo un señor ya de edad que iba en su carro y de repente se detuvo, se orilló, porque tenía que tomarse un medicamento a una hora puntual. Y él se orilló a tomar sus pastillas y de repente le llegó el tránsito, llegaron los amigos del tránsito. Y empezaron ahí a pedirle documentos y lo querían, ¿cómo se dice? Poner un comparendo. Y después llegaron como 10, en los videos se ve que llegaron como 10, 11, 12, no sé. Y llegaron hartos como a amedrentarlo y asustarlo. Ya se vio que tenían otra intención. Ya se notó que tenían otra intención. Entonces, como los de tránsito tenían cámara en su uniforme, iban grabando todo. Y como el hombre no accedió a darles lo que ellos querían, en el video se ve que empezaron a amedrentarlo, empezaron a darle palabras para asustarlo, que no le vamos a llevar el carro, que no sé qué, y el hombre no accedió. Yo ponga el comparendo y si quiere lleves el carro, no sé qué. Les estaba diciendo ahí. Y después le pusieron el comparendo, se le llevaron el carro, pero resulta que el carro, cuando él lo encontró en los patios, estaba rayado. Entonces tenía una raya de lado a lado así atravesada. Entonces, y el carro era muy bonito, era un carro muy, muy bonito. Así que el hombre apeló el comparendo y puso una demanda, una tutela, bueno, apeló todo eso. Y le tuvieron que dar los videos de lo que había sucedido en ese procedimiento que hicieron. Y en el video se ve que el guarda, el de tránsito, de repente fue y cogió la llave de la moto que tenía, de su moto, cogió la llave y en la sombra se ve todo lo que él está haciendo. Se ve que coge la llave y en la sombra se ve, en el carro se ve que está la sombra de él y se ve que le pasa la mano así por todo el carro. Y es el que raya el carro. Así que la sombra es algo que nos dice todo lo que hay detrás. Y así es el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que va a suceder en el Nuevo Testamento. ¿Y qué era lo que iba a venir en el Nuevo Testamento? Iba a venir el plan de salvación. Así que todo lo que hay en el Antiguo Testamento nos muestra, nos refleja lo que hay en el Nuevo Testamento acerca del plan de salvación. Y así que hay una historia en el libro de Éxodo que dice que nos cuenta que el pueblo de Israel llevaba 400 años en esclavitud, 400 años en esclavitud en Egipto. Y el Señor un día decidió liberar a sus hijos, decidió liberar al pueblo de Israel. Y Egipto es una sombra, es una ilustración de lo que es el mundo. Egipto representa el pecado, representa el mundo, es una sombra del pecado. Y hubo un momento, dice la palabra de Dios, que por la dureza del corazón del faraón, Dios decretó que todos los primogénitos de Egipto iban a morir. Todos los primogénitos de Egipto debían morir. Pero Dios, antes de dar muerte a todos los primogénitos, dice la palabra de Dios que le dijo al pueblo de Israel y les dijo a todos los del pueblo de Israel que debían tomar un cordero y sacrificarlo. Debían inmolarlo. Y con la sangre del cordero debían pintar el marco de la puerta de la casa donde vivían. Con la sangre del cordero que debían sacrificar, debían pintar el marco de la puerta donde vivían cada uno de ellos. Y esa noche, cuando pasara el ángel de Jehová matando a cada uno de los primogénitos, dice la palabra de Dios, que si el ángel de Jehová veía que en una casa estaba pintada el marco de la puerta con sangre, la sangre del cordero, dice que no iba a entrar en esa casa y que no iba a dar muerte en ese hogar, en esa familia. Y eso es una sombra del arrepentimiento. Cuando venimos y decimos, Señor, perdóname por lo que he hecho, Señor, perdona mis pecados, Señor, quiero cambiar mi vida, quiero que transforme mi vida. Lo que sucede, hermano, cuando usted se arrepiente delante de Dios, cuando usted reconoce sus pecados, cuando usted se aparta de sus pecados, lo que sucede es que la sangre del Cordero, la sangre del Señor Jesús, se derrama sobre su vida y limpia su pecado y perdona su pecado, hermano. Cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos nuestro pecado, esa sangre se aplica a nuestra vida, se aplica a nuestro pecado. Así que, hermano, el arrepentimiento, eso es una ilustración de lo que es el arrepentimiento, porque detiene el juicio de Dios, Entonces el pueblo de Israel, finalmente, ellos salen de la tierra de Egipto, el Señor los libera de la tierra de Egipto, los rescata, y dice la Biblia que el faraón y su ejército, que todo el ejército del faraón entraron en razón de repente
y como que se dieron cuenta de que se le estaban escapando los esclavos, se dieron cuenta que se estaban escapando la mano de obra gratuita, se le estaban escapando los esclavos que le hacían todo el trabajo ahí, y de repente entonces se montan en sus caballos, se montan en sus carros de guerra, arman todo un operativo para ir a perseguir a los israelitas que se están yendo y se están escapando y que el Señor los ha liberado. Así que se van detrás de los hijos de Israel. Y dice la palabra de Dios que los israelitas van al frente, escapando, van huyendo, van corriendo y son guiados por Dios. Dios los está orientando a través del desierto y llegan a un lugar donde parece que están en un lugar sin salida. El pueblo de Israel llega a un lugar donde no tienen hacia dónde más avanzar, porque de este lado hay montañas, de este lado hay más montañas, desiertos grandísimos que es imposible caminarlos. Hacia atrás viene el ejército del faraón con sus carros de guerra, con sus caballos, vienen a matarlos, a cogerlos otra vez, y al frente está el Mar Rojo. Al frente está el Mar Rojo. Así que parece que ellos no tienen salida, parece que no tienen escapatoria, parece que se quedaron atrapados, pero Dios le dice a Moisés, el Señor le dice a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar, levanta tu vara sobre el mar, ¿y qué hace el Señor? Divide el Mar Rojo en dos. Lo divide en dos, dice la palabra del Señor que los hijos de Israel pasaron en seco, cruzaron en seco por el Mar Rojo. Pero cuando el enemigo, cuando los egipcios quieren atravesar el mar, también cuando quieren seguirlos, cuando quieren intentar pasar también caminando en medio del mar, Dios hace que las aguas se vengan sobre ellos. Dios cierra el mar y ellos quedan atrapados en las aguas. Toda el agua viene sobre todo el ejército de los egipcios. ¿Y qué es eso que estamos mirando? Eso es una ilustración, es una sombra de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Es una ilustración de lo que el Señor, es un tipo del bautismo. Es una sombra del bautismo, es una ilustración del bautismo. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que obedeció al Señor, que todos los israelitas que pasaron por las aguas, que todos los israelitas que atravesaron el Mar Rojo, todos los israelitas que siguieron la dirección de Dios, que obedecieron a Dios, pasaron en seco al otro lado, vivieron, tuvieron vida, pero no murió ninguno de ellos. No salieron al otro lado en libertad, salieron al otro lado sanos y salvos, pero cuando el enemigo quiso seguirlos, cuando el pueblo de Egipto quiso seguirlos, cuando el pasado de esas personas, cuando lo que los tenía aprisionados, lo que los tenía cautivos, quiso seguirlos, dice la palabra de Dios, que Dios sepultó su pasado. Dios sepultó lo que venía tras ellos. Dios sepultó todo lo que había detrás de ellos. Dios los ahogó en el mar, hermano. Y ese es el secreto del agua, hermanos. Ese es el secreto del agua. Entonces el arrepentimiento en primer lugar detiene el juicio de Dios. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y el arrepentimiento, cuando reconocemos nuestro pecado, el arrepentimiento detiene la ira de Dios, detiene el castigo de Dios. Pero cuando una persona es obediente a las aguas del bautismo, cuando una persona atraviesa las aguas del bautismo en el nombre del Señor Jesús, sale siendo un hombre nuevo, sale siendo un hombre nuevo, una nueva criatura, una mujer nueva, porque todo su pasado queda sepultado, porque todo su pasado queda atrás, porque todo lo que lo persigue queda sepultado en las aguas del bautismo. Así que el atravesar las aguas del Mar Rojo es una ilustración del bautismo. No hay forma de volver atrás. No hay forma de que ese pasado nos persiga, porque todo quedó enterrado en las aguas del bautismo. Y todo el pasado, todo lo que haya hecho, no importa qué tan derribado esté, no importa qué tan podrido esté nuestro pasado, no importa qué tan malos hayamos sido, no importa qué tan crueles hayamos sido, hermano, ese pasado no puede ir más allá de las aguas del bautismo. No puede perseguirnos más allá de las aguas del bautismo. Dice la palabra de Dios en Éxodo 14:13, dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y vea lo que les dice el Señor, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Eso es lo que hace el Señor cuando pasamos con las aguas del bautismo. Nunca más vamos a ver el pasado, nunca más vamos a ver eso que nos tuvo derribados, eso que nos tuvo acorralados, eso que nos perseguía, hermano. No puede ir más allá de las aguas del bautismo. Hermano, por eso el enemigo ha luchado tan fuerte y se ha opuesto tan fuertemente al bautismo bíblico y ha intentado pervertirlo, y ha intentado dañarlo, ha intentado manipularlo, ha intentado controlarlo, ha intentado desfigurarlo de todas maneras.
porque Él sabe el poder que tiene el bautismo. Él sabe y por eso intenta estorbar la obediencia, porque Él entiende que en el momento que una persona es sumergida en las aguas del bautismo, Él entiende que una persona es bautizada en el nombre de Jesús, Dios hace una obra especial en su vida. Dios hace una obra especial en esa persona, en esa mujer, en ese hombre, y lo convierte en una nueva criatura, aleluya. Ese es el secreto del agua, es el secreto de las aguas del bautismo. Y alguien, hermano, debe saber hoy que ese pasado que de pronto la vergüenza, esos errores, esos fracasos, esas adicciones, esa vergüenza de la vida que de pronto ha llevado, alguien debe saber en esta mañana que cuando usted es sumergido en las aguas del bautismo, cuando usted atraviesa las aguas del bautismo, el enemigo no puede venir a acusarnos. El enemigo no puede venir detrás de nosotros. El enemigo no puede venir a señalarnos. El enemigo no puede venir a seguir estorbando lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque cuando vamos a las aguas del bautismo, dice la palabra de Dios, que ese bautismo perdona nuestros pecados. Dios nos perdona, Dios nos ha limpiado, Dios ha eliminado el historial de pecado de nuestra vida, aleluya. Ese es el secreto de las aguas, el secreto del agua del bautismo. Pero Dios no se detuvo ahí, dice la palabra de Dios, que ellos pasaron el Mar Rojo, atravesaron el Mar Rojo, y el Señor continuó guiándolos hasta el monte Sinaí y comenzó a darles la palabra de Dios, comenzó a darles la ley. Y no solo eso, sino que también estableció todo un sistema de adoración en el tabernáculo, donde el pueblo va a aprender a acercarse a la presencia de Dios, va a aprender a acercarse a la presencia de Dios. De hecho, todo el tabernáculo también es una sombra, también es una imagen que nos muestra lo que Dios iba a hacer en el Nuevo Testamento. Y dice la palabra de Dios que cuando alguien entraba al tabernáculo, cuando alguien entraba a ese lugar de adoración, cuando alguien entraba a ese lugar a hacer un sacrificio a Dios, el primer paso que todos debían seguir, el primer paso que cada persona debía hacer era pasar por el altar de bronce, el altar de bronce. Y ahí se ofrecía el sacrificio, ahí se ofrecía la ofrenda que se le traía al Señor, porque se pagaba con muerte, Así que dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Así que una persona antes de entrar en la adoración, antes de entrar en la presencia de Dios, debía hacer un sacrificio en el altar de bronce. Y así que el altar de bronce era un lugar sangriento, era un lugar desagradable, era un lugar de muerte. ¿Cuántos animales, cuántas ovejas se mataban en ese lugar? Era un lugar donde se mataba el animal, un animal era despellejado en ese lugar, un animal era sacrificado en ese lugar donde se divide, se parte en pedazos. Así que en ese altar de bronce el sacerdote se ensucia, está ensangrentado, tiene sangre encima, está untado de cenizas, está untado de sangre, está untado de humo por todas partes. Es un lugar que parece desagradable, y antes de que pueda entrar en la presencia de Dios, antes de que pueda ir más allá en la presencia de Dios, antes que pueda avanzar a la siguiente estación en el tabernáculo, entonces el sacerdote tenía que lavarse, tenía que parar y tenía que lavarse de toda la suciedad que tenía de haber realizado el sacrificio. Así que el Señor más adelante les hizo fabricar una fuente de bronce, una fuente donde había agua limpia para lavarse. Entonces el sacerdote se acercaba porque él quería ir más allá en la presencia de Dios, porque él quería más de Dios, porque él quería acercarse más a las cosas de Dios, porque él quería experimentar más de la bendición de Dios, porque él quería experimentar más de la gloria de Dios en su vida. Así que él tenía que parar en la fuente de bronce y empezaba a lavarse. Y de hecho, cuando se miraba en el agua, lo que miraba en el reflejo del agua era suciedad, lo que miraba a sí mismo era un desastre, era sangre por todos lados, era ceniza por todos lados, y tenía sangre de animal por todo su cuerpo. Entonces el sacerdote tenía que venir a la fuente de bronce y empezar a lavarse. Se empezaba a quitar la suciedad, se empezaba con el agua a restregar, se empezaba a quitar toda la suciedad que tenía, y ahora toda la suciedad que tenía, toda la sangre que se quitaba, toda la mugre que tenía, toda esa mugre quedaba en el agua. Toda esa mugre quedaba tirada en el agua. Ya no había suciedad en su cuerpo, ya no había suciedad en su vida, porque ahora, después del bautismo, toda esa suciedad, todo ese pecado que traía quedaba en el agua. Bueno, después de ser lavados en las aguas del bautismo en el nombre de Jesucristo, ya no nos vemos como antes.
Ya no vemos el desastre que era nuestra vida. Ya no vemos el pecado que era nuestra vida. Ya no vemos lo turbada que estaba nuestra vida. Ya no vemos la amargura que traíamos encima. Ya no vemos la suciedad de la amargura. Ya no vemos la suciedad de la mentira, del engaño, de la envidia que traíamos en nuestra vida, hermano. Cuando nos vemos nuevamente a nosotros mismos, hermano, nos vemos una nueva criatura, dice la palabra de Dios, que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahora la suciedad del pecado ya no está el adulterio, ya no está la fornicación en nosotros, ya no está la suciedad del ladrón, ya no está la suciedad de la idolatría que teníamos en nuestra vida. Ya no somos más ese pecador que éramos cuando pasamos por las aguas del bautismo. Ahora la imagen que vemos es la de alguien que ha sido purificado por la presencia de Dios. Es la de alguien que ha sido purificado por la sangre del Señor Jesucristo, por las aguas del bautismo. Así que ya no, cuando atravieso las aguas del bautismo, hermanos, ya no soy el que era antes. Ya ni siquiera parezco igual al que era antes. Porque, hermano, el diablo ya no tiene con qué acusarnos. Dice la palabra de Dios que Él hace las cosas nuevas, que Él hace nuevas personas, nuevas criaturas, hermano. Ese es el secreto del agua. Es el secreto de obedecer a la palabra de Dios y bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero que me ayuden a leer en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Es que Pedro nos recuerda la paciencia de Dios mientras se preparaba el arca. Y muchos desobedecieron y dice que solo 8 personas entraron en el arca. Y el arca también es sombra, también es una ilustración de lo que es el plan de salvación. Todo el que entre en el arca va a ser salvo. Todo el que entre en la iglesia, todo el que sea bautizado va a ser salvo. Y así como ocurrió en los días de Noé, el Señor Jesús dice que así sucedería ahora. Así sucede ahora. Dice la palabra de Dios que Noé estuvo predicando durante 120 años el mensaje. Durante 120 años estuvo predicando, suban al arca, va a venir un diluvio, viene el juicio de Dios, suban al arca y serán salvos. Pero cuando llegó el momento, dice la palabra de Dios, que Dios cerró la puerta y la Biblia dice que solo 8 personas fueron salvas. Solo 8 personas fueron salvas por el agua, por el agua. Y el próximo versículo, el versículo 21 dice, el bautismo que corresponde ahora a esto, ahora nos salva. Versículo 21. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Así que no es solo un acto externo, no es solo un acto simbólico, no es solo un acto por hacerlo, no es un acto solo para poder hacer algo aquí en la iglesia. El bautismo tiene una importancia profunda en la presencia de Dios. Cuando vamos a las aguas del bautismo y es invocado el nombre del Señor Jesucristo sobre nosotros, está sucediendo algo que tiene trascendencia a la eternidad, que tiene importancia en la eternidad. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué ocurrió en el arca de Noé? ¿Qué fue lo que pasó? Todo el que obedeció a Dios, todo el que obedeció a la predicación de Noé, todo lo que obedeció a la predicación que se estaba haciendo, entraron en el arca. Y todo lo que desobedeció a la palabra de Dios se quedó por fuera del arca. Dice la palabra de Dios que las aguas cayeron, la inundación llegó, la lluvia cayó y se inundó todo. Y todo lo que obedeció a Dios, todo lo que fue obediente a Dios, todo lo que atendió a la voz de Dios, dice que salieron librados del juicio. Salieron sanos y salvos después del diluvio. Y todo lo que desobedeció a Dios,
todo lo que no atendió a la voz de Dios, todo lo que no atendió a la predicación de la palabra de Dios, se quedó muerto en la inundación. No salió al otro lado. Hermanos, esto es sencillo, hermano. Las aguas del bautismo, hermano, es simplemente obediencia a la voz de Dios. Es simplemente obediencia a la palabra de Dios, hermano. Porque en el bautismo nuestro pecado es lavado, nuestro pasado pecaminoso es lavado, quedamos limpios del pecado. Quiero que me ayuden a buscar también Romanos 6:4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Desde el versículo 3 leamos. Romanos 6:3. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Eso es lo que representa el bautismo, es morir a nuestra vieja vida, a nuestra vieja manera de vivir. Dice, hemos sido bautizados en su muerte. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva, en vida nueva, en vida nueva. Así que igual que el Señor fue enterrado, así es el bautismo. Es ser sepultados, es sepultar nuestra vieja manera de vivir, es sepultar al viejo hombre para resucitar y para salir a una vida nueva, a una nueva vida en Cristo, a vivir para Dios, a vivir en santidad para Dios. Y quiero volver a Job capítulo 14, los leo acá, dice, porque si el árbol fue cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún en sus renuevos, no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Hermano, estamos acá y estamos delante de una oportunidad bien especial de parte de Dios. Estamos delante de una oportunidad que nos da el Señor de tener una nueva vida en Cristo, de tener un nuevo futuro para nuestra vida, de tener el perdón de pecados para nuestra vida, de ser limpiados de todo nuestro historial, de ser perdonados de todo lo que hayamos hecho, de ser limpiados de todo nuestro pasado, aleluya. Y hoy es un día importante porque hoy podemos tomar una decisión. Hoy podemos entender la palabra de Dios y no importa la condición en que estemos, no importa las dudas que tengamos, no importa qué tan mal esté nuestra vida, no importa cómo nos sintamos, cómo esté nuestro pasado, no importa qué tan derribado estemos, como este árbol que hemos leído, no importa qué tan cortado estemos, no importa qué tan secas estén nuestras raíces, no importa qué tan sin esperanza esté nuestra vida, hermano. Cuando pasemos a las aguas del bautismo, dice la palabra de Dios, que reverdecerá, que retoñará, que reverdecerá y tendrá una copa como de planta nueva. Porque la palabra de Dios nos dice que al percibir el agua, al percibir las aguas del bautismo, porque el agua, hermano, está lista, el agua está lista, el agua está lista. Solo es que alguien tenga la intención, tenga el deseo, tenga la decisión en su mente y en su corazón de decir, yo quiero tener una nueva vida, yo quiero reverdecer, yo quiero crecer, yo quiero perseverar, yo no me quiero quedar con esa vieja manera de vivir, yo no me quiero quedar con mi pasado encima, con mi pecado encima. Yo no quiero tener que vivir sin esperanza, sin tranquilidad, sin paz, sin gozo. Yo quiero la bendición de Dios en mi vida. Yo quiero el gozo de Dios en mi vida, aleluya. Y cuando ese árbol, cuando ese tronco percibe el agua, cuando ese tronco percibe el agua, dice la palabra de Dios, que empieza a brotar algo nuevo. Algo nuevo empieza a brotar, algo nuevo empieza a cambiar en nuestra vida, porque Dios no pone retazos, no pone remiendos en nuestra vida. Dios quiere cambiar nuestra vida para siempre. Dios quiere cambiar nuestro futuro. Dios quiere cambiar nuestra manera de vivir. Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar. Dios quiere cambiar nuestra manera de ver la vida, hermano. Dios quiere cambiarnos completamente, hermano. Y hoy es un día importante en el que usted puede tomar una decisión. Usted puede ahí en su mente empezar a decir, Señor, yo quiero tomar una decisión hoy. Hoy es día de que alguien elija su camino. Hoy es día de que alguien diga, yo quiero la bendición de Dios en mi vida. Yo quiero que el Señor perdone mis pecados.
Yo quiero que el Señor borre mi historial. Yo quiero que el Señor me libre de este pasado que me persigue, de este pasado que me acusa. El Señor que entierre mi pasado, que sepulte mi pasado en las aguas del bautismo. Y no importa qué tan lejos haya llegado usted, no importa qué tan hondo haya caído usted, no importa cuántas veces haya fallado. Hermano, si usted puede percibir el agua, si usted puede bajar a las aguas del bautismo, hermano, usted puede ser restaurado. Su vida puede ser restaurada. Su familia puede ser restaurada. Su matrimonio puede ser renovado. Aleluya. Y debe decir, hermano, además, que el Señor nos va a guardar, que el Señor nos va a ayudar, que el Señor nos va a perdonar, que el Señor nos va a levantar. Aleluya. Yo le invito a que esté en pie en esta mañana. Vamos a orar en este día. Yo no sé si hay alguien en este día que quiera decirle al Señor, Señor, yo quiero empezar de nuevo. Yo quiero percibir el agua, Señor. Yo quiero ser obediente a tu palabra. Hable con el Señor un momento ahí en su mente, si quiere levantar la voz, si quiere levantar las manos, si quiere cerrar los ojos. Pero hable con el Señor un momento. Dígale, Señor, yo quiero empezar de nuevo. Señor, te lo decimos desde nuestro corazón. Queremos empezar de nuevo. Queremos que nos restaure, Señor. Queremos reverdecer, Señor. Nuestra vida de pronto se ve como ese tronco, como ese árbol que ha sido cortado, como ese árbol que ha sido derribado, Señor, como ese árbol que tiene su raíz seca, que no tiene esperanza, Señor, que no tiene futuro, Señor Jesucristo. Nuestra vida de pronto se ve de esa manera, pero Señor, yo quiero obedecer a tu palabra. Yo quiero tomar una decisión hoy, Señor. Yo quiero ser sepultado en las aguas del bautismo. Yo quiero que sepultes mi pasado. Yo quiero enterrar, Señor, lo que he hecho, lo que he vivido, las decisiones que he tomado, Señor Jesucristo. Alguien que diga, yo quiero que mis pecados sean borrados en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos, Señor, a perseverar, a continuar, a tomar una decisión, Señor. A tener una mente decidida, Señor. A no seguir postergando lo que debemos hacer, lo que queremos hacer, Señor. Señor, oro por alguien en esta mañana en el nombre de Jesús. Hable con el Señor un momento. Soberano Dios, en este día te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por hablar a nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por recordarnos tu paciencia, tu amor, tu bondad, tu misericordia, Señor. Pero hoy tu palabra, Señor, ha hablado a nuestro corazón y nos has hecho entender, Señor, la necesidad de ser bautizados, la necesidad de percibir el agua, Señor. No por capricho de la iglesia, no por capricho del pastor, Señor, sino porque esa agua tiene un secreto. Esa agua tiene el poder de lavar mis pecados, de sepultar mi pasado, Señor Jesucristo. Y yo quiero, Señor, percibir el agua en mi vida. Yo quiero, Señor, sentir ese gozo, ese perdón en mi vida, Señor. Por eso te pido, Señor, que nos ayudes. Ayuda a cada hermano, Señor. Queremos, Señor, que hagas una obra especial en nuestra vida. Queremos que hagas una obra especial en nuestro hogar, en nuestra familia, Señor. Queremos que obres de manera especial, Señor Jesucristo. Que cambies algo en nuestra vida, Señor, porque no podemos continuar de esa manera.